lo hacemos con un encuentro que nos va a permitir debatir y reflexionar sobre numerosas... ¿Se oye mejor ahora? Sí, menos. Que como os decía, comenzamos el nuevo curso con un encuentro que nos va a permitir debatir y reflexionar sobre numerosas cuestiones, porque lo cierto es que el panorama político actual nos pone sobre la mesa una multitud de temas sobre los que pararnos y profundizar. Tras los acontecimientos de esta semana, parece inevitable no hablar de la situación de lo que está sucediendo en Cataluña, con un Partido Popular que está demostrando que no solo no sabe gestionar la crisis territorial, sino que además está atacando sistemáticamente los derechos y libertades por las que tanto hemos tenido que pelear en este país. Están provocando una situación que amenaza gravemente la convivencia democrática. Las alcaldesas de Madrid y Barcelona esta semana durante una entrevista nos decían que para la crisis de la democracia lo que hace falta es más democracia. Y de manera muy acertada nos contaban también, ¿no?, que esta democracia se basa en el diálogo, en el debate y en el acercamiento de posiciones, en ese ser capaz de sentarnos y hablar, en el que no es necesario que renunciemos a nuestras posiciones ni a nuestras ideas, pero también que tampoco lleguemos a confrontaciones que nos van a llevar al inmovilismo. Frente a esta necesidad de diálogo, lo que nos estamos encontrando son detenciones, prohibiciones de actos, incautaciones de material. Volvemos a hablar ahora de presos políticos, aunque aquí en Vallecas llevamos mucho tiempo hablando de presos políticos. Es fundamental en democracia que la ciudadanía tome la palabra, no solo para ejercer el derecho a decidir o el derecho al voto, sino también para exigirle al Partido Popular, al partido del gobierno, que es el partido más corrupto de Europa, que nos explique qué van a hacer para recuperar los 40.000 millones de euros que le regalaron a la banca durante el rescate y para exigirle que deje de maltratar servicios públicos tan fundamentales como la sanidad o la educación. Pero también es cierto que dentro de este panorama estamos asistiendo a un cambio, a ese cambio que ha venido de la mano de los ayuntamientos como el de Madrid, un cambio que los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad vamos viviendo día a día. Para hablar de todo esto, contamos esta tarde con la presencia de Paco Pérez, concejal presidente del distrito, alcalde de Vallecas, y con nuestro compañero Juan Carlos Monedero, al que le doy una cálida bienvenida. Realizado, conocéis la dinámica. Primero va a intervenir Paco, después Juan Carlos y después tendremos una ronda de preguntas, para lo cual os han entregado unas tarjetas en las que os van a entregar ahora unas tarjetas en las que podréis anotar la pregunta que queréis formular a cualquiera de los ponentes. Sin más, le doy la palabra a Paco. Buenas tardes. Iba a decir un placer, es una necesidad zambullirse en las tareas del círculo, porque muchas veces estás dentro de la gestión municipal y corres el riesgo de perder cierta perspectiva. Esta tarde, en un tono de broma, uno de los concejales de Ahora Madrid preguntaba en el chat del grupo municipal, nos hacía una pregunta. Decía, España vive en una de sus mayores crisis en la historia contemporánea, una crisis que afecta fundamentalmente a las capas populares, empobreciendo cada día más a estos sectores y incrementando la desigualdad. Sí. Iba a agradecer la labor del grupo municipal, pero veo que te iba a excluir a ti por el Bueno, pues comentaba eso, que vivimos en una etapa donde además otro de las víctimas son los pueblos que aspiran a un mayor autogobierno y una mayor capacidad de autonomía en la toma de decisiones. Una crisis, por lo tanto, del sistema de equilibrios políticos que empezó a gestarse en 1975 y quizá antes. Y decía, y en esta encrucijada histórica, ¿no os parece que desde que somos concejales las hojas de los árboles caen durante todo el año? Quería, bueno, aparte de hacer esa broma, pero quería también, hablaba de alguna manera de esa
pérdida de perspectiva a la que muchas veces estamos abocados. Por eso es bueno zambullirse en otros espacios, en otros ámbitos, no perder el contacto con los ciudadanos y con las ciudadanas, sobre todo no perder el contacto con compañeras y compañeras, y por lo tanto, bueno, pues tener una perspectiva como puede tener cualquier otra persona y cualquier otro miembro de Podemos. Así que no solo es un placer, sino una necesidad estar con todos vosotros y vosotras. Y dentro de lo que es la perspectiva municipal, vengo ahora precisamente de un acto muy importante, que es la presentación del proyecto, vamos a traducirlo al español, excéntrico, porque es un proyecto europeo que tiene como escenario los dos distritos de Vallecas. Ya sabéis aquello de que decíamos en la campaña de que íbamos a cambiar el mapa, de que el norte le íbamos a bajar al sur y el sur lo íbamos a subir al norte, ¿no? Ahora el Ayuntamiento de Madrid destina buena parte de sus proyectos más importantes, más emblemáticos, los asigna a Vallecas. Vallecas es el distrito con diferencia, con mayor presupuesto, con mayores inversiones, con mayor aportación del Fondo de Reequilibrio Territorial, con mayores presupuestos participativos. Pues bien, un proyecto tan importante como el proyecto excéntrico, Cintax excéntrico, se va a desarrollar en Vallecas y va a dar una perspectiva al urbanismo y a la movilidad sostenible como nunca hemos tenido. Vamos a hacer un nuevo eje urbano unido por un itinerario de peatonal y ciclista que va a unir los diferentes miradores de Vallecas, desde las Tetas Verdes hasta Entrevías. Un itinerario, como digo, ciclista y peatonal, que va, digamos, a romper ese eje tradicional, este oeste, que siempre ha sido la antigua carretera de Valencia, la carretera de Valencia, la avenida Albufera. Bueno, pero no solo eso, sino que además en estos días ya han aparecido las máquinas que van a construir como una metáfora de lo que ha sido, de lo que está siendo el gobierno de ahora Madrid, el famoso ecobarrio, un proyecto que fue abandonado durante 20 años por el gobierno del Partido Popular. Pues bien, los perroflautas de ahora Madrid y el gobierno municipal, todo el equipo, por cierto, en Vallecas somos de Podemos, de la gente que estamos trabajando en el día a día, y queremos que sea también la gestión municipal de Vallecas el emblema de la gestión municipal de Podemos, pues esos perroflautas de Podemos están consiguiendo recuperar un proyecto donde se van a construir 1.400 viviendas en alquiler sociales para jóvenes, para personas mayores y para familias que ganan más de 3,5 veces menos que 3,5 veces. No solo vamos a dotar de equipamientos que hacen falta, como construir una nueva biblioteca en el puente Vallecas, sino que también vamos a intentar aprobar asignaturas que dejó pendientes el Partido Popular. El Partido Popular, que nos dejó una deuda como consecuencia de las obras que hacían con sobrecostes, que ahora estamos reduciendo y consiguiendo traducir además el presupuesto municipal en inversiones para la gente, en inversiones y gasto social para la gente, nos dejó los equipamientos, las instalaciones municipales, los equipamientos deportivos abandonados, prácticamente sin mantenimiento. Vamos a hacer una inversión importantísima, que supera los 5 millones en rehabilitar todo aquello que el Partido Popular dejó abandonado. Pero también vamos a asumir, y estamos asumiendo, tareas que en principio no parece que sean los ayuntamientos que tengan las principales competencias. Me refiero, por ejemplo, al empleo. El año pasado ya contratamos a 380 personas desempleadas que no tenían subsidio ni ningún tipo de prestación dentro del proyecto Vallecas Laboral. Este año vamos a superar las 500 personas y os puedo anunciar hoy
que a 1 de octubre, con presencia de nuestra alcaldesa, vamos a inaugurar la Casa del Empleo de Vallecas en un colegio que hemos recuperado y que vamos a poner al servicio de los proyectos sociales del distrito. Tengo aquí una apuntadora. Porque además es una de las personas que ha conseguido que este proyecto que os voy a decir ahora salga adelante. Somos el distrito con menor número de matriculados universitarios en porcentaje de toda la ciudad de Madrid. Para nosotros es una necesidad acercar la universidad a Vallecas, o que Vallecas se acerque a la universidad. Y fijaos que vivimos de espaldas a un campus universitario que una universidad pública tiene en Vallecas. Me refiero a la Universidad Politécnica. Una universidad que además está especializada, ¿no?, en formación de alta cualificación y que, pues, temas de robótica, etcétera, etcétera, especialidades muy punteras. Pues hemos firmado un acuerdo, un convenio con la Universidad Politécnica para impulsar la colaboración y juntamente con ellos, ahora en octubre vamos a organizar la primera universidad social de Vallecas, donde el mundo de la ciencia y sobre todo en temas de urbanismo, de movilidad sostenible, de ecología y tal, van a venir a Vallecas y vamos a tener ese punto de reflexión, de intercambio, de debate para mejorar las políticas públicas en el ámbito de la periferia madrileña. Y además convocamos el primer encuentro internacional de barrios. Queremos conocer las mejores experiencias de intervención en los barrios. Con esto os quiero decir que estamos además con políticas sociales, como todos los proyectos sociales que estamos poniendo en marcha, la oficina de vivienda, un programa de ayudas al alquiler para que nadie tenga la necesidad de tener que ocupar la casa de otros. Estamos poniendo en marcha un programa también de dinamizadores medioambientales. Estamos haciendo un programa de actividades complementarias en los centros de mayores donde estamos recogiendo todas aquellas necesidades que nos han puesto en conocimiento las juntas directivas. Y estamos también impulsando todo esto con participación. Somos el distrito con mayor número de inscritos en el foro local. Aquí ya podemos decir que somos más de 400 los inscritos en el foro local y 60 asociaciones. Somos, en definitiva, la capital de la participación y de los movimientos sociales, donde nacieron las asociaciones de vecinos, donde nació la primera radio de todo Madrid y donde nació también la primera televisión de Madrid. Aquella televisión que cogió un día el programa de la Tuerca, embrión de lo que hoy en día conocemos, esa gran esperanza. Es el proyecto político de Podemos. Así que os saludo con mucha ilusión a todas y a todos, y todos tenemos un sitio en este proyecto de cambio. Gracias. La que lió Paco con la Tuerca. Bueno, ¿esto funciona o qué? ¿Esto funciona o qué? Bueno, qué bien estar aquí, empezando el curso con ganas, peleando y sin miedo. Estamos en un momento de refundación. Fijaos que después de Vista Alegre 2, donde nos partimos la boca, hicimos bien en partirnos la boca, porque llevábamos 3 años como que no nos partíamos la boca, pero había diferencias. Y había que... Los que sois más mayores recordaréis una serie que se llamaba Yo Claudio, donde aparecía... No, los que sois así como muy mayores no digáis, porque todos os delatáis. Pero bueno, en la serie aquella, en los títulos de crédito había una serpiente
deslizándose por unos mosaicos ahí romanos, y había una leyenda que yo era pequeñito y recuerdo que decía: dejad que los venenos que acechan afloren a la superficie, ¿no? Llevábamos 3 años con desencuentros y afloraron. Y fijaos que todo el mundo pensaba que nos íbamos a romper. Y tuvimos la madurez, perdonad por decir una palabra que se parezca a Maduro, tuvimos la madurez suficiente como para no rompernos, pese a que todos los medios de comunicación, todas las fuerzas políticas estaban esperando a ver si podían hacer lo que han hecho sistemáticamente en cualquier lugar del mundo donde ha emergido una fuerza política de cambio, que era intentar que hubiera una escisión y que se rompieran. No lo lograron. Y a través de sentido común y generosidad, fijaos, pudimos reencontrarnos en nuestra pluralidad. Tuvimos después, fijaos, de Vistalegre 2, ya digo, de esa manera diferente de hacer las cosas, de demostrar a España que podíamos discutir, pero con el cuchillo entre los dientes, y después entender al día siguiente que estamos aquí sabiendo quién es nuestro adversario, que podemos tener diferencias internas, y a veces fuertes, pero no nos equivocamos porque sabemos por qué estamos aquí y quién es nuestro adversario. Y tuvimos, fijaos, una prueba de fuego, que fue la moción de censura. Que nos decían: ¿para qué una moción de censura? ¿Para qué? Pues una moción de censura para que Irene Montero hiciera la lista de corrupción a estos sinvergüenzas, clarita, en sede parlamentaria. Y fijaos cómo sería la emergencia de Irene, con esa fuerza, que tuvo que salir a responderle Rajoy, que estaba esperándose para responder a Pablo. Pero resulta que dijo: coño, la que me ha liado esta, ¿no? Y tuvo que salir. Recordáis que se liaba porque, claro, decía Irene cuando en el papel, que ya lo tenía preparadito, es un señor que da igual lo que pasa, lee lo que tiene preparado de casa, ¿no? Una cosa que dice: mira, el Parlamento es donde se parlamenta, te escucha y entonces contesta en virtud de lo que ha escuchado. Si trae usted los deberes hechos de casa, le digan lo que le digan, pues no sé, no venga, mande a otro y se quede usted leyendo el As, que sabemos que le gusta. Bueno, pues recordad que en la moción de censura ocurrió algo que llevábamos mucho tiempo deseando, y es que surgiera una persona que hiciera la tarea de ariete y que Pablo pudiera resguardar su papel de persona a la cual queremos sentar en la presidencia del gobierno. Y se repartieron los papeles, y ahí ocurrió algo muy importante, y es que no tenía que ser Pablo el que saliera a confrontar, porque eso le debilitaba. Porque eso de repente, claro, Pablo confrontando contra el PP, todo el mundo disparándole, todos los medios disparándole, y luego, claro, es que tiene mala imagen, nos ha jodido Mayo con que llueve. Si tiene que hacer él toda la tarea, pues claro, al final, pues cargas con responsabilidades que no te corresponden. Y fijaos que la moción de censura lo que nos permitió fue demostrar que, pese al escaso tiempo que llevamos, han emergido nuevos liderazgos que no estaban en el horizonte al principio. Miramos las fotos, ¿dónde estaba Irene al comienzo en esas fotos? De repente emerge y ahí está, ¿no? Como una líder espectacular que demuestra, ¿no?, lo que puede crecer esta formación política. Es muy importante que no olvidemos algo. Fijaos que yo siempre insisto que tenemos la misión, igual que un arquitecto ve un edificio y le ve la estructura por detrás de los ladrillos, tenemos la obligación de ver cosas que no son evidentes. Yo le digo siempre a los alumnos que tú miras por la ventana y ves que el sol da vueltas alrededor de la Tierra, pero es la ciencia la que te dice que es al revés, es la Tierra la que da vueltas alrededor del sol. Y tenemos la obligación, fijaos, de estudiar. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra un sistema que tiene a cientos, miles de personas trabajando para ocultar las cosas. Para que si de repente el secretario general de Podemos cena con Oriol Junqueras, al día siguiente se convierta en un súper escándalo, cuando todos los días están entre ellos cenando y no pasa nada. Es que tampoco pasaba nada porque Pablo cenase. Pero fijaos, todo lo construyen. Se ha visto a Monedero en un parque con calcetines rojos y con una carpeta. ¡Ostras! Una carpeta y calcetines rojos. ¿Qué estará tramando el sinvergüenza este, ¿no? O sea, es toda una construcción constante. Hace 3 días estaba con Pablo y con Irene y decía: oye, joder, dejad de daros arrumacos, sois unos pesados. Si ya sabemos que no os habéis separado. Pero dejad de sobreactuar con tanto besito y tanta cosa, ¿no? Fijaos que han intentado construir, ¿no?, cuando ya no saben qué buscar, a ver si pueden abrir una brecha diciendo: no, se han separado, no, se han... ¿no? Con la única intención de distraerte, con la única intención de intentar
generar sospechas sobre ti de lo que sea. No nos hemos enterado de la separación de Rafael Hernando, que además ha pagado hoy pastita para separarse. No nos hemos enterado. En cambio, fijaos, cualquier cosa nuestra. Acaba el Partido Popular, ¿sabéis?, de organizar una comisión de investigación en el Senado. Tienen mayoría. El Senado es una cámara tan corrompida que el PP, con el 29% de los votos, tiene el 60% de los escaños. Con el 29% de los votos. Y de repente, claro, como tienen 800 casos de corrupción, 800 imputados del PP en casos de corrupción, no hay día en donde no aparezca la tesorera ahora. El 100% de los tesoreros del PP. Es que esto era una organización criminal. Es que si le aplicasen los jueces, estos jueces que están saliendo ahora, si le aplicase alguno la ley de partidos al PP, lo tiene que legalizar. Y no os lo digo en broma. Es que si uno mira la cantidad de cargos del partido y dices, coño, tanto cargo robando, esto es una organización para delinquir. Es que están entre ellos conchavados para este tipo de comportamientos, para taparse. ¿Recordáis? Trillo, cuando empezó a surgir lo de la Gürtel, que decía, cualquiera que se atreva a criticar nada, va a caer el peso de la ley sobre ellos, que nadie ose, asustando a los jueces. Y fijaos, en cambio, ahora como todos los días surge algo y ya tienen dificultades para cubrirse entre ellos. Al contrario, están empezando ya a hablar, porque dicen, yo no me voy a cargar esto. Por eso, fijaos, el momento es un momento muy peculiar, porque es un momento de absoluta descomposición del Partido Popular, que ha sido el partido que, de alguna manera, está sosteniendo la imposibilidad del cambio de la Constitución. Luego tenemos al PSOE. Fijaos que nosotros queremos que al PSOE le vaya bien. Nos alegramos de corazón de que saliera Sánchez. Nos alegramos. Es verdad que podríamos haber, fijaos, hecho trampa y dicho, no, mejor que salga Susana. Así como Susana es más de derechas que el Día de la Madre y don Pelayo juntos. Resulta que podríamos haber dicho, gana Susana, los votantes y los militantes decentes del PSOE se marchan y se vienen todos para acá. ¿Pero qué hubiera ocurrido? Pues que hubiera habido una gran coalición entre el PSOE y el PP y todo hubiera sido como mucho más enredado, ¿no? Porque no es lo mismo que esto hubiera ocurrido hace 4 años que ahora. Gana Sánchez. Y gana Sánchez, fijaos, porque los militantes del PSOE han hecho una cosa muy maravillosa, que ha sido echarle un pulso al aparato ese caduco de los Felipe González, los Rubalcaba, el diario PRIS, el diario El País, el grupo PRIS en conjunto, y resulta que van y reubican otra vez a Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez, el pobre, suelen ser cosas de los resucitados, que a veces estáis un poco como atontados, ¿no? O sea, hasta que no grabéis estas cosas. No grabéis nada. Entonces, Sánchez, fijaos, está ahí como... Pero Sánchez, ¿qué opinas? Espera, que estoy un poco aturdido, resucitado, ¿no? Entonces, fijaos, un día gana las elecciones con el discurso de la plurinacionalidad y otro día de repente se convierte en el principal bastión de defensa de Rajoy. Incluso, fijaos, hay una cosa que a mí me preocupa y es que parece que no termina de controlar del todo a su grupo parlamentario. Y nos encontramos con una señora a la que yo respeto, que es Margarita Robles, parece Juana de Arco, defendiendo a la España que se rompe, ¿no? Cuando como jueza debiera hacer valer las cosas que en nombre, ¿no?, de lo que está ocurriendo está haciendo el Partido Popular. Fijaos que hay muchas veces que la gente pregunta, bueno, ¿y por qué no salisteis del Partido Popular cuando pudisteis hace 2 años? Coño, porque el propio PSOE dice que es un nuevo PSOE, porque el anterior era un viejo PSOE, que había pactado con Ciudadanos. No olvidéis esto. El pacto que nos ofrecían era que apoyáramos a cambio de nada, a cambio de nada, al PSOE con un programa económico pactado con Ciudadanos y que la parte económica del PSOE la había hecho Jordi Sevilla, que ahora está trabajando para el BBVA para que no paguen los bancos las cláusulas suelo. ¿Cómo íbamos a pactar con esa gente? Ah, pero que ahora hay un nuevo PSOE. Adelante, estamos dispuestos, lo hemos dicho en Castilla-La Mancha. Hay un nuevo PSOE. Programa, 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 adelante, pero con programa. Yo contaba el otro día
Contaban una historia en Argentina, la selva, que estaba atardeciendo y había un zorro con más hambre. Estaba ahí merodeando a ver si encontraba de comer. Y de repente ve en un árbol a un cuervo y dice, esta es mi cena. Se acerca al cuervo, el cuervo le ve y el cuervo se pone para dentro del árbol. El zorro se acerca más y el cuervo como que se mete más para el árbol y el cuervo le dice, el zorro le dice al cuervo, cuervo, baja, vamos a platicar. El cuervo, platicar. Sí, baja, si ya somos amigos. Pues no ha leído, se ha salido un decreto en la selva que ya los animales somos amigos. ¿Cómo que vamos a ser amigos? Que sí, pues se lo sabe todo el mundo. Ha salido un decreto que allá vamos a ser amigos, nos vamos a llevar bien. Se toma aquí el decreto, ¿no lo has leído? Ven que te lo enseño. Un cuervo así como se acerca un poquito así. Baja, que te enseño el decreto, está aquí, que si ya, nos vamos a llevar, nos vamos a pasar de miedo. Ven. El cuervo que se empieza a acercar, en eso sale un león que tenía más hambre que el zorro, ve al zorro y dice, esta es mi cena. Se echa por el zorro, empiezan a dar vueltas alrededor del árbol, y corriendo, el cuervo le dice al zorro, enseñad el decreto. Entonces, nosotros le decimos a Sánchez, enséñanos el decreto, ¿no? Enséñanos el decreto. Claro, como no nos van a enseñar el decreto, ¿qué hemos obligado? Lo que explicamos tan mal la primera vez, que la garantía de que cualquier pacto con el PSOE vayan a cumplirlo es que estemos también nosotros teniendo responsabilidades de gobierno. Es la lectura que hemos hecho. No nos fiamos de que el PSOE cumpla, lo ha cumplido en Aragón. No cumplió en Extremadura. Han firmado los pactos, los presupuestos con el Partido Popular. No nos cumplen cuando no tenemos la posibilidad de obligarles a que cumplen sus acuerdos. Y por tanto hemos decidido, entramos en el gobierno con un acuerdo de programa, asumiendo de que el horizonte de pactar con el Partido Socialista es una posibilidad con este nuevo PSOE sobre la base programática. ¿Qué susto tienen? ¿Qué susto tienen? Porque de repente es la peor de sus pesadillas, que haya un medio gobierno en este país que sea de Podemos. Porque no le tienen miedo al PSOE, le tienen miedo a nosotros. Y que estemos en un gobierno y que arrastremos al Partido Socialista a ser coherente con sus palabras. Y aquí nos encontramos, fijaos, lo habéis escuchado muchas veces, con que en este momento de crisis está en cuestión el corazón de lo que ha sido el funcionamiento de nuestro país durante más de los últimos 100 años, que es el invento de Cánovas del Castillo. Pero ¿cuándo se puso nerviosa la burguesía española? En la Primera República. Después de la Revolución Gloriosa de 1868, hubo una Primera República que rompió ese mandato histórico de esa burguesía y además, fijaos, colocan a uno de los 4 presidentes catalán. Claro, eso les pone de los nervios. Y viene la restauración de Cánovas del Castillo, y Cánovas del Castillo, ¿sobre qué principios articula esa España que dura hasta hoy? Primero, el bipartidismo. ¿Recordáis? Cánovas y Sagasta. Y con sinvergüenzas, que mi barrio Argüelles era un sinvergüenza que era el encargado de hacer el pucherazo. Y tiene un barrio. A Aznar le vamos a dar una comarca entera. Son tipos que se dedicaban, fijaos, simplemente a falsificar el resultado electoral para garantizar que había 2 partidos que sobre todo lo que hacían era, como decía Marx, tranquilizar a las mayorías pensando que participaban. Y Marx decía que lo que más conviene a la explotación económica capitalista es que pensemos que estamos de mutuo acuerdo todos en términos de igualdad participando de la construcción política. Votas y te tranquilizas, pero votas al Partido Liberal o al Partido Conservador, que son 2 caras de lo mismo. Segundo elemento central, que ahora tiene mucha vigencia, el centralismo. El centralismo, y esto lo tenemos que entender desde Madrid, es un problema, fijaos, de control. La burguesía madrileña nunca ha tenido problema con la burguesía vasca, pero si les han aprobado los presupuestos, el PNV, ahora, nunca han tenido problema con la burguesía vasca ni con la burguesía catalana. ¿Sabéis con qué ha tenido problemas? Con el pueblo vasco o el pueblo catalán, sobre todo porque eran zonas muy industrializadas con mucha clase obrera. Y eso era jodido, porque cuando se levantaba esa gente, eran capaces de alguna manera, por simpatía, contaminar al resto de la clase obrera del conjunto del Estado.
Y por tanto, cuando venía presión de Cataluña desde la base, o presión de Euskadi, decía, no, eso no. Ah, pero si son la burguesía vasca, la burguesía catalana, no tenemos ningún tipo de problema. Pero no ha salido un artículo Roca defendiendo al gobierno, atacando ahora mismo lo que está pasando en Cataluña, diciendo que es un problema de las CUP. Un señor que viene, recordad, de defender a la infanta. Claro, o sea, ese es el padre de la Constitución y lo único que te he visto hacer es que defendías a la infanta de sus tropelías. Y ahora vienes a darme lecciones, claro, porque te has asustado, ¿verdad? Porque lo que está ocurriendo en Cataluña está tomando una dimensión que tenemos que aclarar, para que no nos equivoquemos, ¿no? Entonces os decía que la burguesía de Cánovas construye la idea del centralismo y no me la toques. Y por eso, fijaos, ¿a dónde se va este tipo? Se va a los visigodos. ¿Me habéis escuchado alguna vez contar que tú vas al Congreso de los Diputados y allí están todos los reyes godos? Que lo sacó uno que se hizo implantes capilares visigóticos, que es Bono. Se hizo unos implantes ahí. Se hizo visigodo. Una empresa que hay ahí en Leganés. Bueno, el caso es que Bono va a los sótanos del Museo del Prado, donde había unos cuadros de la época de Isabel II, bastante malos, de los reyes visigodos, y va y los cuelga en el Parlamento para decir, España viene de ahí. Y dices, pero tío, es que no ha habido ni un jodido rey árabe, ni Boabdil vais a poner. Entonces hay reyes visigodos que simplemente, a lo mejor estuvieron 2 meses, 3 meses, pero fijaos, la mentira es que de ahí viene España. Y dices, pero ¿qué me está usted diciendo? Si en 1823 el rey Felón, pariente del actual, son parientes, que cada uno cargue con su cruz, yo tengo la mía, ¿no? Cada uno cargue su cruz. Entonces Fernando VII en 1823 acuña moneda, reales y maravedíes y pone rey de las Españas, no rey de España. ¿Cuándo empezamos a sentirnos españoles? Con la invasión francesa. Porque antes éramos castellanos, catalanes, valencianos, no teníamos la sensación de España. ¿Por qué? Y esto es importante que lo sepamos, porque los reyes católicos, como imperio, a los territorios, como el imperio austrohúngaro, a los imperios les dejas a los territorios sueltecitos. Quieres que te paguen impuestos y que te sean leales, y lo demás no te importa. Los reyes católicos, fijaos, no construyeron nación española, construyeron catolicismo y vinculación feudal, pero no les interesó construir nación. En cambio los catalanes, miráis la historia y te quedas de piedra, porque desde el siglo XIII tienen instituciones propias. Y de repente el reino de Aragón tiene instituciones propias. Y te encuentras que todos los reyes estaban negociando con condes y nobles y clases medias de la época en Cataluña, porque tenían sus propias instituciones. Eso no nos lo cuentan. Eso no nos lo cuentan en ningún lado, ¿no? Entonces, fijaos, es muy importante entender que los reyes católicos dejan muy sueltos a los territorios, no los integran. Joder, irte desde Vigo a Barcelona, que es más fácil casi ir a Berlín y volver. ¿Por qué? Porque nunca han tenido esa construcción. ¿Cuándo empezamos a sentirnos españoles? Cuando nos invaden desde fuera los franceses. Pero como digo siempre, el himno, que tenía letra, no como el de ahora, no tiene ni letras, el himno de la lucha contra el francés era una jota que rezaba: la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española. No estaba la idea de España. Nosotros ya sí la tenemos. Nosotros nos sentimos españoles, pero no se lo sentían hace 100 años, mientras que los catalanes ya se sentían. Y vamos a venir a nosotros a decirles, no, que tú no te sientes eso. ¿Qué hizo Cánovas del Castillo? Dijo, vamos a construir una historia de España anclada en los visigodos. A ver quién coño la toca. Claro, y se construye, fijaos, Recaredo, que fue el primer rey visigodo, que abrazó el catolicismo. Eran arrianos, que era una herejía. Un arriano pilla a un católico y le prendía fuego, y viceversa, ¿no? Entonces, Recaredo se hace católico y lo emparentan, que es mentira, 120 años, si mal no recuerdo, con Don Pelayo. Porque no son familia. ¿Qué coño van a ser familia? Pero todas esas mentiras es como lo del Cid Campeador, pero si mató más cristianos que moros. Pero en la historia parece que con Santo Gesto.
Bueno, entonces fijaos, claro, resulta que en esa falsa construcción final, ¿no? Como os decía, cuando yo estaba estudiando en la universidad, en quinto de carrera, había un libraco así de gordo de historia de las instituciones políticas, de un catedrático discípulo de Ortega, se llamaba Valdavellano, y teníamos a su discípula. Entonces, claro, nos contaba lo de la batalla de Covadonga, y nos lo contaba en clase, ¿eh? La Virgen, las pedradas, los moros. Yo, que era un alumno inquieto, me había leído un libro de unos señores, Barbero y Vigil, que se llamaba La formación del feudalismo en la península ibérica. ¿Por qué? Porque el argumento de la profesora era que había sido la Virgen porque había habido un censo, donde en ese censo, que había sido muy bueno, se demostraba que faltaban muchísimos árabes. Como habían entrado, si faltaban, se los había cargado la Virgen. Era, vamos, aristotélico. Yo recuerdo que me había leído ese libro y dije, mire, estos señores han hecho una cosa intolerable, que es que han mirado fuentes árabes. Entonces se han enterado de que los barcos que pasaron, que es verdad que era el número este que estaba señalado, tenían tanta capacidad, y por tanto, no es que faltaran tantos árabes en el censo, es que nunca entraron tantos. Y por tanto, lo de la Virgen parece que no hace falta. Y la profesora me dice, ¿acaso estuviste tú allí? Y yo, pues señora, no. Tampoco he estado en lo de el descubrimiento de América, que nos lo cuenta usted como si estuviera usted abrazada a la pinta, a la niña y a la... Bueno, termino porque me estoy enrollando. Fijaos que la idea de España es una idea mentirosa, anclada en los visigodos, católica, intocable, sobre todo para controlar la corte que estaba aquí, el asunto. Y falta el tercer punto, os he dicho, bipartidismo, centralismo, y el tercero, ¿cuál era? La monarquía. Una monarquía que esto, por favor, no lo olvidéis, porque si no, no se entiende. ¿Por qué es tan importante la monarquía? Porque desde Cánovas del Castillo, hay una ley que se recupera en el franquismo y que está en nuestra Constitución de 78, que le encarga al ejército el control de la patria, de la unidad de la patria. ¿Y quién manda en el ejército? El rey. Es decir, que la monarquía siempre ha sido, desde Cánovas del Castillo, la capitana general de los ejércitos. Y por eso la monarquía ha tenido tanta fuerza. Es verdad que hoy, ahora, eso está como más debilitado, pero no olvidemos que el papel... O sea, en el libro que yo hice sobre la transición puse una cita de Quintana Lacazzi, que era como el que paró el 23F, y el tipo dice, estuve en la División Azul, he estado 3 veces condecorado por Franco, hice la guerra civil, y a mucha honra, y Franco me mandó servir al rey, y esa noche el rey me mandó para el golpe, pero si me manda a saltar la corte, yo las asalto. Ese era el demócrata, ¿no? Porque el rey era, de alguna manera, el garante del funcionamiento de los ejércitos. ¿Y todo esto para qué? Para un capitalismo del compadreo. El bipartidismo, la monarquía, el centralismo era para mantener un capitalismo que no es competitivo, que es un capitalismo que funciona solamente de la cercanía del poder político, ¿no? Bueno, todo esto que ocurre, ¿qué es lo que está ahora mismo en cuestión? ¿Qué se está juntando en España? Fijaos, se están juntando dos cosas. Se está juntando un problema europeo. Que os dais cuenta de que está pasando algo que no lo perdáis de vista. Es que antes los ricos compraban a los políticos para que les hicieran las políticas. Ahora los ricos están ya entrando directamente en política. Es millonario Donald Trump, es millonario Macron, es millonario Macri, es millonario Temer. ¿Qué hacía y en España nos vamos aproximando? Por ejemplo, ¿a quién colocamos de ministro de Defensa? A uno del lobby. A uno del lobby de las armas. ¿A quién colocamos de ministro de Hacienda? A uno del lobby económico de Goldman Sachs. Es decir, ponemos a los guindos y compañía. Es decir que, fijaos, los millonarios están entrando directamente a hacer política. Están entrando directamente a hacer política. Con una cosa también intermediada, ¿no?, que es terrible, y es que, y eso también es muy importante que lo entendamos, y es que el sistema capitalista en el que vivimos cada vez está prestándole más atención a las cuestiones financieras, porque gana más dinero, que a las cuestiones de producción. Es decir, que quien tiene dinero, en vez de invertir en una fábrica y generar empleo, ¿para qué? Si puede dedicarse a la especulación, que se forran. Joder, es que está pasando otra vez, amigas y amigos. Está pasando en Barcelona, y aquí ya debe estar pasando, aunque no nos hayamos enterado, aunque seguramente Paco se ha enterado. Es que te alquilan una casa, te enseñan la casa, y al final juntan a todas las personas para que pujen entre ellas.
y pones a pobres a pujar con pobres por un piso que vale 800, 900, 1000 euros, cuando los salarios están en 600, 700, 800. O sea, ¿de qué vive la gente? Por tanto, fijaos, es una economía de la especulación. Además, ¿qué ocurre? Que la especulación, como está tan separado el nivel del dinero de la realidad, nos encontramos con que roban y dicen, pero ¿cómo pueden robar tanto? Porque no hay tasa. No hay tasa. Es lo mismo, ¿cómo puede valer un futbolista tanto? Pues es lo mismo. Es el mismo patrón de la separación entre la riqueza real y el valor monetario de las cosas. Y está tan disparatado. ¿Y por qué está disparatado? Porque le hemos entregado la economía a los banqueros. A los banqueros. Y por eso, fijaos, esa lógica hace que haya, no es un 1%, pero poned que hay un 10% de ricos y un 90% de gente que está como, bueno, viendo a ver cómo le va. Bueno, todo este marco, fijaos, económico, que es el que estamos peleando. Y no os olvidéis de una cosa, estos sinvergüenzas ganan elecciones con nuestro discurso. Tú escuchas a Trump y dices, joder, está preocupado por... ¿Qué ha hecho? Nada. Tú escuchas a Macron y decías, joder, qué bueno lo que está diciendo. ¿Qué ha hecho Macron? Una reforma laboral. Pues claro, ¿para quién trabajan? Pues para los ricos, no nos engañemos. Son sus jefes. En ese momento, fijaos, en esa crisis del modelo donde se está encargando el Estado social en toda Europa, aquí, la crisis particular del PP y del PSOE, el 15M, que fijaos el 15M, qué olfato. ¿Contra quién fue el 15M? Dijo a la democracia, no me representas. No me representas. ¿Y qué le dijo a la economía? Me estás tratando como una mercancía. Estás especulando con mi vida. Y fijaos, esas dos preguntas, en un momento de crisis del modelo social en Europa, generó la emergencia del 15M, y de la emergencia del 15M salimos nosotros. Fijaos el contexto, ¿eh? Crisis del bipartidismo, crisis de la monarquía. Felipe VI tiene un jaleo. Digo que su padre es el rey emérito, este es el rey inédito. No ha hecho nada, ¿no? Parece que devolver el dinero. No, es otra cosa. Este chico es diferente que el padre. Pero fijaos, tiene un problema. Si hace lo mismo que el padre, lo mandamos caminito de Estoril. Como el bisabuelo. Caminito de Estoril. Pero si no hace lo que hace su padre, lo que hizo su padre, no le quieren. No le quieren los suyos. Dice, ¿para qué queremos a este? Queremos un jefe de Estado, a ver si colocamos a andar de presidente de gobierno. Claro, porque tiene más posibilidades. Por tanto, quiebra del bipartidismo, quiebra de la monarquía, quiebra del centralismo. Y gente que está diciendo, oye, este capitalismo nos condena ¿a qué? A ser los camareros. Y fijaos qué trampa, ¿eh? La recuperación del Producto Interior Bruto en España ha sido gracias al turismo por las barbaridades del islamismo que no nos habían tocado todavía, pero que ya nos han tocado. Y de repente, fijaos, estábamos atrayendo todo el turismo que ya no va a otros lugares. ¿Cómo me explica alguien que si ha habido pleno empleo en los últimos 6-7 años en España, en el sector hotelero, en el sector de la hostelería, por qué han bajado los salarios? ¿Por qué las Kellys están cobrando 1 euro o 1,5 €? Las Kellys, las que limpian. 1 euro o 1,5 € por hacer una habitación. Con enfermedades. Con una trampa que es que me indigno. ¿No? Dice, pareces cabreado. ¿Cómo voy a estar cabreado? Resulta que, fijaos, están cada vez más empresas subcontratando a través de otras empresas, por ejemplo, a las que limpian las habitaciones. Y hay un gerente, que es como un matón. Y el gerente les exige. Y ella dice, no puedo más, es que me he roto la muñeca. Hablas con tu jefe, pero yo no soy tu jefe, yo soy el gerente del hotel. Yo no tengo nada que ver contigo, tu empresa es otra. Y subcontratan, por ejemplo, el restaurante. Y si se quema a alguien, no puedes quejarte, porque el jefe no está allí. El jefe está en una empresa. Y si esa empresa tiene muchos problemas, ¿sabéis qué hacen? La cierran. Porque son empresas fantasmas. Y por tanto, fijaos, nos están convirtiendo otra vez, que es el corazón de la discusión, nos están convirtiendo otra vez en esclavos legalizados. Todo esto, fijaos, que es el corazón del nacimiento de Podemos. Podemos nace para reclamar los derechos sociales. Pero como no somos idiotas, sabemos que en España hay 4 heridas. ¿Que la habéis escuchado alguna vez? La herida
colonial, la herida territorial, la herida social y la herida ciudadana. Son las heridas que yo al comenzar el curso siempre les pregunto a mis alumnos por qué los italianos tienen Novecento y nosotros tenemos la vaquilla. Claro, es decir, porque ellos son capaces de tener una película que confronta con el fascismo y nosotros siempre haciéndonos unas risas. Si no nos reímos parece que no podemos enfrentar nuestro pasado. ¿Por qué los ingleses pueden tener a los Monty Python, esos de la vida de Brian y los locos caballeros de la mesa redonda? Porque ellos pueden reírse de ellos mismos o el sentido de la vida, y es prácticamente imposible que haya unos Monty Python en España. Aquí el humor es Quevedo, La Picaresca, Solana, Valle Inclán. Es un humor, si os dais cuenta, tan negro porque no podemos mirarnos en el espejo. ¿Por qué? Porque tenemos 4 heridas. La primera, la colonial. Tuvimos un imperio, lo perdimos y todavía no hemos sido capaces. Me parte el alma que por la mierda de discusión que estamos teniendo ahora mismo, estamos absolutamente desatendiendo a México, que ha tenido un terremoto brutal. Y nos da lo mismo, porque estamos en nuestra mierdecita pequeñita de cómo nos va con la discusión esta. Tanto hermanos y... ¿dónde está? Fijaos la que han montado con Venezuela. O sea, el caso más claro de que les da todo lo mismo es eso. Si les interesase a cualquier país latinoamericano, estaríamos volcados con México. Pero no estamos, porque les da lo mismo. Se metieron con Venezuela, que sabíamos hasta el tiempo que iba a hacer mañana en Caracas. Solo faltaba que el telediario diera el tiempo de Caracas. Ahora ya, ¿dónde está? ¿Dónde está Venezuela? Ya no hace falta. Tienen otra cosa que les sirve para los mismos fines, que es Cataluña, ¿no? La herida colonial, que es la que nos hace que, fijaos, seamos tan malvados con América Latina o África y luego tan displicentes, o sea, aceptar ser sometidos a la displicencia de Europa. Y vamos a Europa pidiendo perdón. En cambio nosotros sí que vamos como de jefes. Por eso, fijaos, haced memoria. Aquella vez que Pablo planteó en el Parlamento Europeo a los fascistas italianos: usted es un fascista. Se quedaron todos diciendo: Pablo, ¿qué le ha dicho? Pues claro, pues es un fascista. Entonces, de repente, fijaos, había una fuerza política que no le daba vergüenza en Europa decirle: usted no me va a dar a mí lecciones. Usted es un fascista. Y se lo digo aquí, que soy tan europarlamentario como usted. Claro, de repente todo el mundo en el Parlamento Europeo dice: coño, este de la coleta, no hay que cortarle el pelo. Herida colonial, herida social. Cuando Europa estaba, la clase obrera articulándose y emergiendo, fijaos, emergiendo derechos sociales por la clase obrera unida, ¿qué tuvimos aquí? Dictaduras. La dictadura del Primo de Rivera, cuando se estaba articulando la clase obrera, y luego, cuando está emergiendo el Estado social en toda Europa, la dictadura de Franco, 40 años. Que no nos olvidemos, dictadura de clase. Dictadura de clase. Nos robaron los bienes, nos robaron los dineros, nos robaron los hijos, 30.000 bebés. Es decir, que fue una cosa absolutamente intolerable. Y parece que hay dificultades con pedirles cuentas. Y las dos excusas del golpe, el de Primo de Rivera y el de Franco, Cataluña. La tercera herida, la herida territorial. Que os venía contando que Cataluña no termina de encontrar su encaje porque no les dejamos. Pero si yo he escuchado cuando estábamos en campaña allí, la gente que nos decía: si Podemos es España, yo no me quiero ir de España. Joder, pero es que si España es Rajoy, se va a ir terminando yendo hasta Socuéllamos. O sea, es que se va a ir hasta Valladolid. Claro. Yo siempre cuento que, recordáis, los más mayores, aunque os acordáis, haced así. Las pesetas de Franco era España una, grande y libre. Y siempre decía: es que, claro, una, pues si hubiera otra, nos iríamos todos a la otra. ¿No? Entonces, fijaos que cuando Cataluña quiere reclamar un entronque, les ha dicho España que no. Ahora de repente dicen: no, se quieren ir. Joder, pero si llevan desde el estatut. Es que no nos acordamos de Rajoy en la calle recogiendo firmas. Estos imbéciles queriendo humillar a los catalanes. Es que no nos acordamos de Esperanza Aguirre jactándose de que en Madrid, en Telemadrid, no se hablaba catalán. Es que no nos acordamos de Esperanza Aguirre, lideresa de todos los madrileños, diciendo que prefería que una empresa eléctrica fuera alemana antes que fuera catalana. O sea, es que son muchas humillaciones. Os decía que nosotros, cuando nacimos
como queríamos hablar de la España social, dijimos, esto hay que solventarlo de una vez por todas, derecho a decidir. Pero no porque nos interese mucho las cuestiones identitarias, sino porque sabíamos, porque lo hemos vivido por el País Vasco, que las cuestiones identitarias te impiden profundizar en las cuestiones sociales. Haced memoria, ¿sabéis por qué pudo existir el 15M? Porque ETA ya no mataba. Si ETA hubiera seguido matando, olvidaos que emerge el 15M. Imposible. Imposible. No nos hubieran dejado, nos hubieran acusado de terroristas, nos hubieran caído a palos, no hubiera podido prosperar nunca el 15M. Y por eso siempre decíamos algunos, ETA es el mayor problema que tiene la emergencia de fuerzas políticas de izquierda o críticas en España. ETA deja de matar y emerge el 15M. Y nosotros sabíamos que los problemas identitarios impiden discutir de otras cosas. Y dijimos, esto hay que solventarlo de una vez por todas. Las heridas que tiene España desde el siglo XIX hay que cerrarlas de una jodida vez. Hay que cerrar la herida colonial, replanteando nuestra relación con Europa, con África, con América Latina. Una relación que tiene que ser de madurez. No puede ser ni subordinada con Europa, ni arrogante con América Latina y con África. Solventar la herida colonial, solventar la herida territorial. ¿Cómo la solventamos? Planteando de una vez por todas el encaje, votando. Pero si lo llevaba el PSOE en el 77. Si el derecho a decidir, que antes se llamaba derecho a la autodeterminación, estaba ahí, contemplado. ¿Qué ocurre? Que ahora de repente el PSOE ha virado. Nosotros hemos sido tan honestos que hemos contado lo mismo del derecho a decidir, lo hemos contado en Vallecas, en Baracaldo, en Tarrasa o en Badajoz. Y ahora mismo hay un creciente número de españolas y de españoles que están a favor del derecho a decidir. No somos independentistas, no queremos que se vaya. Y fijaos, estamos absolutamente convencidos de que el gobierno de Puigdemont está fuera de la Constitución, igual que el gobierno de Rajoy. Los dos están fuera de la Constitución. Pero ¿sabéis cuál es la diferencia? Que el gobierno de Puigdemont y los independentistas están fuera de la Constitución, y está mal que estén fuera de la Constitución, pero están fuera de artículos viejos. Pero, ¿cómo coño no puede preguntarse a la gente que quiere votar en España? ¿Pero qué estamos locos o qué? Es que puede haber una votación sobre una butifarrada y no puede haber una votación sobre cuál es el encaje. ¿Cuál es el miedo? Yo no tengo miedo. Yo estoy convencido de que si España es la España de Lorca, la España de Buñuel, la España de Dolores, esa España llena de dignidad, de esa España no se quiere ir nadie. ¿Pero quién se quiere ir de la España de Ada Colau, de Manuela Carmena, de esas figuras que son figuras de Podemos? ¿Quién se quiere ir de esa España? Nadie. Nadie. Entonces, fijaos, nosotros planteamos el derecho a decidir. Hemos planteado que estamos en contra de un falso referéndum que no tiene ningún tipo de garantías. No hay censo. No se sabe quién va a estar en las mesas. No hay manera de validar el resultado. No tiene reconocimiento por parte de España. No tiene reconocimiento internacional. Eso no es un referéndum. Pero cuidado. Estamos absolutamente convencidos de que hay que defender el derecho de la gente a participar. Sin ser independentistas. Que no lo somos. Y sabemos diferenciar, ya digo, que cuando el gobierno de Puigdemont se sale de la Constitución, pero cuidado, el gobierno de Rajoy también, con leyes, amnistías inconstitucionales, siendo un partido que ha ganado elecciones, es que fijaos lo que estamos diciendo, ha ganado elecciones el PP con dinero negro. Es decir, ha ganado haciendo trampa, es como un pucherazo. ¿Qué legalidad y qué legitimidad tienen estos señores? 800 cargos imputados, las radiales, el Castor, el ministro de Justicia, llamadas a los corruptos diciéndoles tranquilo que te vamos a hacer la mano, poniendo los jueces que ellos quieren, el fiscal anticorrupción un chorizo, el Maza reprobado, Montoro reprobado, el ministro de Justicia reprobado. Pero ¿qué demonios está haciendo el Partido Popular? Llevándonos a una confrontación, llenando Cataluña de guardias civiles que no hablan catalán para generar una confrontación. ¿Y nosotros qué? ¿Nos vamos a quedar mirando? No. Y no estamos a favor de la independencia. Y vamos a luchar para que no haya independencia, pero por medios legales y convenciendo a la gente de que hay una España que merece mucho la pena. Porque claro, desde Cataluña están queriendo construir una España que está llena de folclóricos, guardias civiles que se parecen a Tejero y curas rijosos que tocan a los niños interpretando la frase de la Biblia: dejad que los niños se acerquen a mí de una manera interesada.
Pero España no es eso. Es que somos nosotros. Somos nosotros, un partido nacido en Madrid, los que hemos colocado el derecho a decidir en todo el Estado de una manera más fuerte que nunca en la historia del Estado. Por tanto, le pedimos también a los independentistas que nos reconozcan que España ha cambiado. Pues claro que ha cambiado. Si hay 71 diputados que no aplauden ni al PP ni al PSOE, y anda que no se nota que estamos ahí. Y les pone nerviosos porque el sistema electoral estaba construido para que nunca hubiera un partido con 71 diputados. Porque con 71 diputados podemos hacer mociones de censura. Podemos obligarles a que si se vota algo, necesariamente hay un referéndum constitucional en España. Están preocupados. No saben qué hacer con nosotros. Es lo que he contado muchas veces del chiste del roto. Señor, vienen las masas enfurecidas. Quítenlas. Es que no tienen trabajo. Quítenle las subvenciones. Es que no tienen subvenciones. Derriben sus casas. Es que no tienen casa. Pues estamos jodidos, ¿no? No debemos dinero a los bancos. No debemos dinero a los bancos. No nos hemos roto en Vista Alegre. No nos vamos a dedicar a la política. Y no tenemos miedo. No tenemos miedo. ¿Sabéis por qué no tenemos miedo? Porque vosotros y vosotras no tenéis miedo. Y eso os lo digo tal cualito es, ¿eh? Con la ley Mordaza y con todas estas amenazas, el conjunto de España sigue protestando. Ahí están abuelitos, gente normal, protestando en Murcia, porque les quieren separar la ciudad. Y ahí están, contra la ley Mordaza, protestando. Por tanto, ¿cómo vamos a tener miedo nosotros si vosotros no tenéis miedo? Termino. Hemos roto el sentido común que les hacía fuertes. Nos dicen algo y le decimos, estás mintiendo. Ya no les creemos. Y le decimos a la cara, Cifuentes, mentiroso. Tú le decimos a la cara, porque sabemos que miente. Y ella sabe que nosotros lo sabemos. Y por tanto ya es como que no cuela. Como que no cuela. Y están que no saben qué hacer. Me contaba el otro día Gloria Lizo, que es la vicepresidenta tercera o cuarta del Parlamento, que Pablito, don Pablo, hizo una reunión en el Salón de los Pasos Perdidos. Había como muchísimos periodistas que no cabían. Y Pablo dijo, vamos a hacer una cosa. Hay una alfombra súper mullidita. Dijo, nos sentamos en el suelo y así nos vemos todos y nos escuchamos y puedo contaros. Se sientan ahí y llama a Ana Pastor, indignada, a Gloria Lizo y le dice, Gloria, o sea, estoy tolerando que vengáis vestidos como venís vestidos. Que podía ser como Bono, ¿eh? Que Bono dijo, aquí todos van vestidos de traje y de chaqué. Pues no lo he hecho, ¿eh? Y podéis venir como os dé la gana, ya mucho. Pero que os sentís en el suelo, como si esto fuera una plaza. Te pasa ahora mismo a Pablo Iglesias y le dices que está en el Salón de los Pasos Perdidos y le dices que se salgan de esa sala. Y le dice Gloria, ¿sabes qué te digo? Que vas tú y se lo dices. Mandaré la foto, Luisa. Estaré todos sentados en un campamento de Pancho Villa. La otra con sarpullito. Mira que ahora ya sabéis que nos luchamos 2, incluso 3 veces al día, aunque haga frío, ¿no? Para que no piensen que lo hemos mal, ¿no? Bueno, a lo que iba. Mirad, el momento es muy peculiar. La idea de que España se rompe está ahogando cualquier otro tipo de discusión. Y nuestro planteamiento está siendo el sensato. Defendemos el derecho a decidir, creemos que hay que terminar de una vez por todas con la discusión identitaria, creemos que Cataluña es una nación, pero que esa nación forma parte de la nación española. Pero quien tiene que decidirlo no somos nosotros, que somos los grandes. Tienen que ser ellos, que son los pequeños, que decidan. Decir, sí, ahí estoy. Es bastante sensato. ¿Por qué? Porque si uno mira la población de Cataluña, sé que está llena de Gómez, de Fernández. O sea, están vinculados al conjunto del Estado, pero tienen derecho, y es justo que así sea, dotarse de mayores dosis de autogobierno. La única manera de terminar de discutir con esto es que voten y que el conjunto del Estado lo asumamos. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay en que la gente vote? Fijaos que nacimos, ¿recordáis? Yo me acuerdo que yo era secretario
de proceso constituyente. O sea, yo era secretario de programa y proceso constituyente, hasta que Dios una noche me iluminó y me dijo: salte de la ejecutiva y sé feliz. Porque sabéis que la felicidad en Podemos está en relación inversamente proporcional a los grupos de Telegram a los cuales está asistiendo. Me salí de unos cuantos grupos de Telegram y dije: pues me siento yo como Agustito, ¿no? Bueno, os decía, fijaos que vamos a apoyar no la independencia, sino que el derecho de los catalanes a votar. Y está habiendo una confrontación donde nuestra posición está siendo la más sensata desde el comienzo. Sabemos que el gobierno de Puigdemont está saliéndose de la Constitución y no tiene que hacer eso, pero no se nos olvida que el gobierno de Rajoy se ha salido de la Constitución también. Y por tanto, que no nos hagan trampitas. Yo estoy convencido de que lo viejo no va a solventar este problema. Ni el PDeCAT, coño, no olvidemos, son los herederos del puyolismo. Son los herederos de Convergencia Democrática de Cataluña, los que hicieron los recortes, los que mandaron a estos que ahora que están convocando a protestar en las calles, son a los que mandaron a los antidisturbios cuando rodearon el Parlamento, haced memoria. Son los que sostuvieron a Rajoy, perdón, a Aznar, son los que sostuvieron a Felipe González en sus momentos más corruptos. Son los mismos. Por tanto, esos van a solventar los problemas fuera. Y el PP ocurre lo mismo. ¿Sabéis cuándo se va a solventar esto? Cuando hay un gobierno diferente en Cataluña y un gobierno diferente en Madrid. Y lo vamos a solventar, no os quepa la menor duda. Y no se van a ir, porque nadie se va de algo que te genera ligazón identitaria. Y es que el grueso de Cataluña tiene una ligazón con España. Pues claro, son tus padres, tus abuelos de lugares de España. Si es que la vinculación es enorme. La solución tiene que ser mayores dosis de autogobierno y una estructura federal, pero una estructura federal de Madrid. Pero de verdad, donde Madrid no monte una bronca porque de repente el Tribunal Constitucional pueda estar en Badalona. Es que una estructura federal como la de Cataluña, te encuentras con que está repartido por toda Alemania las estructuras, no están todas en Berlín ni en Bonn. Aquí en cambio sale algo de Madrid, salen los papeles de Salamanca y parece que se hundía el mundo. Por tanto, fijaos, pasa porque entendamos que si somos un país unido, da igual que las estructuras institucionales estén en un lugar o en otra, no pasa nada. Será la garantía para que no se vayan. Y será, fijaos, el momento donde por fin podamos dejar de hablar de Cataluña. Porque en el conjunto de España y en Cataluña están hasta las narices de hablar del tema. Lo dicen todas las encuestas, ¿eh? Están hasta las narices. ¿Qué ocurre? Es que si te detienen, ya la gente dice, es como votaron, no sé si fue el 40% al estatuto. Pues no les interesaba mucho. Ah, pero si te lo prohíben, entonces me enfado. Claro, la gente reacciona cuando te meten el dedo en el ojo. Y de repente detienen ahora. Y Pablo decía ayer, presos políticos, y está la SER, ¿cómo está el grupo Prisa? O sea, parece que está echada a la extrema derecha. Pero de verdad, está una cosa... Claro, antes, yo entiendo que están enfadados, que antes un editorial del País tumbaba a un ministro, ¿verdad? Con el editorial del País yo me envuelvo un bocata de sardinillas en la cinta. Entonces, claro, están enfadados porque ya no pintan nada, lo ponen como a Cifuentes, no les creemos, nos reímos de ellos. Fijaos el titular de ayer, 2 titulares, no sé si visteis. Se doble titular, uno titula y luego dice, no, este les ayuda, pon otro que les joda, ¿no? El otro día, en esas cosas que yo hago por el partido, quiero estarlos. Me fui a Sábado Deluxe. Fui a Sábado Deluxe. Y estuve ahí con Jorge Javier. Hay cosas que aunque me lo pida el partido no pienso hacer, olvidamos muchas cosas. Estoy pensando cosas raras. Pero no. Y fui el otro día a Mad in Spain, otro programa de Telecinco de la noche del que presentaba la Noria, ¿no? El Jordi Orca. Que es majo él. El problema es que hace el pobre, pues no tanto, pero él es majo. Y me encuentro allí a Urdaci. Le veo y me sonríe, pues claro. Mi última relación con Urdaci fue en una noticia que me pusieron pintado de caniche.
Buscáis en la red Monedero Caniche. Entonces el tipo me mira como diciendo, sí, fui malo. ¿No? Urdaz y el de C-C-O-O. ¿No? Son unos personajes. O sea, cuando miremos para atrás y nos acordemos de ellos, pero ¿cómo esta gente puede haber mandado nada? ¿Cómo esta gente puede haber mandado nada? ¿No? Bueno, que termino. En Cataluña estamos haciendo lo correcto. Y cuando baje la polvareda, va a quedar nuestra sensatez. Va a quedar Ada Colau, va a quedar Manuela, va a quedar Pablo diciendo diálogo. Va a quedar, fijaos, Podemos diciendo, o sea, no puede romperse el hilo constitucional ni por el gobierno de Puigdemont ni por el gobierno de Rajoy. El hilo constitucional lo tiene en España quien lo ha tenido siempre, los municipios. No os olvidéis de una cosa. Las primeras elecciones, ¿cuándo fueron? El 77. ¿Y las primeras municipales? El 79. Y uno dice, ¿y por qué no fueron las elecciones generales y las municipales al tiempo? Porque sabían que los municipios en España son rojos, son críticos. Y dijeron, no, hacemos las elecciones generales, aprobamos la Constitución y luego hacemos elecciones municipales. Porque si no, en los municipios, ¿y qué ocurrió en el 79? Los ayuntamientos del cambio, ¿recordáis? Claro. Pues ahora mismo ocurre algo similar. Y Podemos ha convocado, este domingo, ha convocado a los parlamentarios, a diputados, a eurodiputados, a cargos públicos, a reunirnos a decir, ¿estamos locos o qué? Y fijaos, cargos públicos, ¿eh? Si el Parlamento español ni el Parlamento catalán tienen sensatez, tiene que haber cargos públicos que pongan sensatez. ¿Y qué se nos ha ocurrido? Reunir a parlamentarios. Es una cosa bastante sensata. Ya ha pasado en otros momentos en la historia de España, con Cambó, en 1917. Y de repente, fijaos, ahí se van a reunir gente, incluidos del PDeCAT y de Esquerra Republicana, van a venir y dan las gracias de que alguien del Estado quiera hablar con ellos. Vamos a ver qué ocurre, claro. El PSOE, fijaos, ha dicho que no va. O sea, el PSOE, yo no sé qué está haciendo. Creo que se pega un tiro en el pie, ¿eh? Se pega un tiro en el pie. También se lo pega a Ciudadanos, ¿eh? O sea, Ciudadanos era la novedad. Y ahora está tan vinculado al PP que nadie puede identificar. El Ciudadanos nada que tenga que ver con lo novedoso. Si es que... Y podría hacerlo, pero... Podría ser una derecha moderna, pero... Y de ahí, ¿sabéis qué tienen bronca? Pues Arrimadas, que es más lista, con Rivera, no voy a hacer gestos de ningún tipo. Rivera. Y nosotros, ya termino. Y os decía que cuando baje esta polvareda, lo que va a quedar es que algunos hemos intentado solventar los problemas. Y que durante todo este tiempo, fijaos, no hemos olvidado en ningún momento la lucha contra la corrupción, la lucha contra las privatizaciones, la lucha por recuperar servicios municipales, la lucha por recuperar vivienda que se ha vendido a los fondos buitre, la lucha por recuperar derechos en general para los españoles y las españolas. Durante todos estos meses seguimos trabajando en esa dirección y no aceptamos que tape el tema de Cataluña todas estas peleas que nuestros 71 diputados, más los concejales, más los parlamentarios autonómicos están brindando. Todo esto finalmente para deciros que viene, creo que un curso duro. Creo que estamos en un momento en donde el sistema del 78 se está hundiendo. Ya os digo, el rey Felipe VI inédito, el PSOE dando tumbos que se va a romper la cadera, se la va a romper, si es que no puede. Ha ganado con el derecho a decidir, con la plurinacionalidad, y está haciendo lo contrario, se rompe. El PP van a terminar haciendo la ejecutiva en Soto del Real. Ciudadanos es incapaz de plantear nada nuevo. ¿Qué queda? Cuando baje la polvareda va a quedar Unidos Podemos. Y desde Unidos Podemos como la fuerza política que está brindando sensatez. Vienen meses de ataques, de insultos, de descalificaciones, pero os aseguro, y tengo la fortuna de al estar fuera de la ejecutiva, de poder mirar las cosas con un poquito más de frialdad, estamos haciendo lo correcto. Buenafuente, el Real Club Fútbol Barcelona
Manuela Carmena, Ada Colau. La gente sabe que la postura sensata es la que estamos teniendo nosotros. Así que vendrán ataques, pero os digo algo de corazón. Sentíos muy, muy orgullosas y orgullosos de estar trabajando para esta formación política. Muchas gracias. Que nos han escrito los asesores. Venga, unas cuantas y voy tomando notas. Venga, vas a sentar. ¿Para cuándo crees que se podrá ilegalizar a la Fundación Francisco Franco? Sí, léelas ahí. A partir de tu experiencia docente, ¿qué grandes carencias y mejoras encuentras en el sistema educativo? ¿Qué soluciones propones para quitar los problemas de familias que no tienen para comer? Esto habla de las soluciones al problema de la pobreza severa. ¿Y qué piensas de Maduro? ¿Cómo te formulo la segunda ronda? Esta última parece de 13TV. Es un insulto. Es un insulto que estén, fijaos, enjuiciando a tuiteros, encarcelando a titiriteros de una fundación de un genocida que fusiló a 200.000 españoles que esté todavía ahí. Es tan insultante como el Valle de los Caídos. Pero fijaos, no es gratuito. El PP está fundado por un ministro de Franco. Un ministro que firmó sentencias de muerte, la de Puig Antich. Vienen de esa tradición. Saben que si tú mueves la impunidad del franquismo, ¿cómo vas a tolerar la impunidad de la democracia? Y por tanto, de alguna manera, el mantenimiento simbólico de la Fundación Francisco Franco y del Valle de los Caídos es una suerte que tienen ellos de blindaje. Mirad, esto es súper importante que lo entendáis. ¿Sabéis qué está pasando terrible para ellos en España? Que no pueden controlar a todos los fiscales ni a todos los jueces, porque hay muchos fiscales y muchos jueces muy decentes. ¿Y sabéis por qué no tienen miedo ahora? Porque tienen 71 diputados de Podemos apoyándoles. Si no existieran 71 diputados nuestros, coño, hacer determinadas cuestiones es complicadito. En cambio, los otros jueces ya los habéis visto. Mirad lo que hacen los jueces que no tienen problema en reconocerse como falangistas. Este que ha hecho los encarcelamientos. Es que son jueces que tienen conexión directa con estos ministros porque son de la misma banda. ¿Y por qué pueden hacer esas cosas? Porque sienten impunidad. ¿Y en qué descansa esa impunidad? En la impunidad de que este país se acostó franquista y se levantó demócrata. O sea, cuando hablamos de la transición, dice, no hables de la transición era maravillosa. Y digo, si yo no cuestiono las cosas buenas de la transición, lo que cuestiono es el relato de la transición. Porque si la gente no hubiera protestado, hubiéramos tenido a Arias Navarro de presidente. Porque lo que nombrasteis cuando murió Franco fue a Arias Navarro como el primer presidente de la democracia. No os olvidéis. ¿Y por qué fracasó? Porque estaba la gente en la calle. No porque de repente tuviera una iluminación Suárez o el rey, no. Porque la gente se echó a la calle. Eso no quieren que lo contemos. Quieren que contemos que de repente un buen día Suárez dijo, me voy a sacrificar por España. Es que es acojonante, con perdón. Es que lo echaron a Suárez, recordéis que era el ataúd del Mississippi, era la basura, y ahora le ponen el nombre al aeropuerto de Barajas. Váyanse ustedes un poquito a la mierda. Mucho. Claro. O sea, es que es una cosa como... Entonces, ¿qué ocurre? Que salvaguardar el franquismo es de alguna manera tener cierto blindaje de que no empezamos a remover cosas que les afectan. Por un lado, porque muchos son hijos de. Muchos son hijos de. Muchos. Y de repente, si empiezas a tocar, dices, es que a lo mejor la fortuna de tu padre o de tu abuelo se la robó el republicano. Y las tierras se las robó. Y de repente dices, no podemos revisar los juicios porque que revisamos la base económica de España. Yo diría, bueno, vamos a replantearnos entonces qué hacemos si dejamos impunes los robos. Por tanto, insisto, si tú revisas a la Fundación Francisco Franco, tienes que poner todo el aparato del Estado para que aparezcan los 30.000 bebés robados. Para que paguen las culpas los que la hicieron.
para que revisemos esas grandes figuras de la democracia y que veamos que eran franquistas. Samaranch. Es que es espectacular que falangistas que daban paseillos a la gente, de repente lo recordemos porque eran grandes prohombres de la patria. Las carencias en la educación, fijaos, es muy sorprendente que lo que yo creo que fue una de las grandes traiciones de la transición, que fue intercambiar, fijaos, en el restaurante José Luis, ahí en Serrano, Abril Martorell y Alfonso Guerra, reunidos repartiéndose articulitos de la Constitución. Y en la derecha aceptó la edad de la mayoría de edad a los 18 años y el divorcio a cambio de la enseñanza concertada pagada con dinero público. Que me parece que es uno de los grandes problemas, porque hubiéramos tenido todos los españoles la misma educación, hubiera sido algo como Finlandia. Que de repente lo entregaron. ¿Por qué? Porque durante la transición, pues seguramente los sectores populares no pudieron dirigir, ¿no?, como debían las cuestiones. Recordad que en mitad de la discusión constitucional, Carrillo, pactos de la Moncloa, mandó a la gente a la casa. Es decir, el acuerdo del PC para colocar a un miembro en la ponencia constitucional fue desmantelar la calle. ¡Qué barbaridad, viéndolo ahora con el tiempo! ¡Qué barbaridad! Entonces, fijaos, pese a eso, coño, hemos tenido una educación bastante buena, ¿eh? Hemos tenido una educación bastante buena. Pero es verdad que tiene unas carencias que ahora están explotando. En Madrid, lo sabe Paco, tenemos más colegios concertados que públicos, ¿no? Entonces dices, no puede ser. Y luego la universidad. La universidad yo creo que igualmente está con una pésima calidad. Una pésima calidad. Y eso hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque si dejamos caer a las universidades públicas, pues la gente se irá a las privadas, que no son mejores que las públicas. Igual que la enseñanza privada no es mejor que la pública, igual que la educación privada no es mejor que la pública, pero en la construcción va a parecerlo. Por tanto, yo creo que uno de los grandes problemas, os he dicho que teníamos la herida, recordáis, la herida colonial, la herida territorial, no os he contado la herida ciudadana y la herida social. Y la herida social, ahí están los déficits sociales de nuestro país, el crecimiento de las desigualdades. Claro, eso no le da vergüenza a Soraya. Y por tanto yo creo que las luchas por la educación, ya lo demostraron en las mareas, forman parte de uno de los puntales de Podemos. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando en esa dirección, con el objetivo de la educación pública. ¿Qué ocurre? Que hay tanta gente en la concertada que vamos a tener que hacerlo con mucha inteligencia y con tiempo. Hay muchas familias que llevan a sus hijos a la concertada. Entonces tú no puedes decirle, pues ahora ya no lo vas a hacer, porque no los van a entender. ¿Sabéis cuál es lo mejor? Que llevar a tus hijos a la concertada significa que estás educando peor a tus hijos que en la pública. Ese es el esquema. O sea, hacer de la enseñanza pública algo tan bueno que los padres que quieran a sus hijos digan, no, mi hijo a la pública. En la concertada que además me vale más caro, ¿no? Y yo creo que tenemos que trabajar en esa dirección. Creo que los ayuntamientos tienen que posicionarse de manera clara en la lucha contra la extrema pobreza. O sea, yo creo que tiene que haber, o sea, en Madrid no debiera haber nadie que pasara hambre. Nadie. Yo creo que, o sea, no sé, eso lo sabrá Paco mejor que yo, pero habría que articular tanto el ayuntamiento y a veces también gente, las moradas, como espacios donde la gente con problemas también pueda venir a pedir ayuda. Yo creo que eso es una obligación que tenemos que marcarnos, ¿no? Y creo que podemos hacerlo. Por tanto, no perderlo de vista. Y respecto de Venezuela, mirad, yo creo que yo hablo tanto de Venezuela como de México, como de Colombia, como de Argentina, que de todos. ¿Qué ocurre? Que les ha interesado a Venezuela solamente por el daño que podían hacernos. Lo demás da lo mismo. Os digo que si realmente les interesara algo, estaríamos ayudando a México. Y no lo hacemos. O si realmente mantuvieran eso, pues harían algo. Fijaos que después de, parecía que iba a caer, el gobierno de Maduro no ha caído. Con 100 y pico muertos. Es casi una locura. Han intentado a través de luchas callejeras, con apoyo de Estados Unidos, tumbarlo. No lo han tumbado. ¿Por qué? Pues porque tiene sus apoyos. ¿Significa eso que lo está haciendo Maduro bien? Pues seguramente no. Seguramente no. ¿Y sabéis por qué? No es un problema de él. Hay tres problemas terribles. Uno es, Chávez se muere demasiado pronto. Y Chávez era el que tenía el equilibrio. Y Chávez se muere. Y Chávez no le va a legar
la articulación territorial del país, no las legas esa. Te mueres y es un golpe durísimo. Es como cuando se muere Lenin. Es que si Lenin no hubiera durado más, pues el desarrollo de la URSS seguramente hubiera sido otro. Pues claro. Pero va y se muere, ¿sabes? Y encima va y se hunden los precios del petróleo. Como si aquí se hundiera de repente el turismo. ¿Qué haces? Y luego un elemento terrible, que es el que me llevó a mí a marcharme de Venezuela desesperado después de haber intentado ayudarles en cosas. Y es que es un país rentista. Venezuela nunca tuvo minas. Y al no tener minas, nunca fue un virreinato. Y entonces, al no ser un virreinato, nunca tuvo una estructura administrativa. Era una capitanía general, ¿sabéis para qué? Para el cacao de Barlovento que le gustaba mucho a los borbones. Era para eso. O sea, la única estructura administrativa de Venezuela era, cuando tú llegas en el puerto de Maiquetía y vas a Caracas, ¿sabéis que aparece a la izquierda? La Compañía Guipuzcoana, que en 1778, si mal no recuerdo, es la primera instancia administrativa de ese país, en 1778. Y era simplemente para gestionar el cacao. Siglo XIX con la independencia, guerras civiles, y en el siglo XX, cuando montan el Estado, ya tienen petróleo. Por tanto, es un Estado que gestiona el petróleo y es un Estado ineficiente. Es radicalmente ineficiente. Y una cultura rentista muy jodida. Una cultura rentista terrible, que está hasta en los sectores más pobres. Chávez quiso cambiar eso con educación, pero para educar un país necesitas... ¿Sabéis qué es la metáfora del desierto? Son 40 años. O sea, tú tienes que estar 40 años en el desierto. Esa metáfora del desierto tiene que pasar toda una generación para que tú recuperes realmente una manera diferente de ver las cosas. Claro, si encima tienes a Estados Unidos y a los ricos de América Latina poniéndote palos en las ruedas todo el rato, pero fijaos que pese a todo eso, ahí está. Algo estarán haciendo bien, con todos los errores. Imaginaos que en España se nos hunde un 80% del precio del turismo. A ver cuánto aguantaba Rajoy. Imaginaos que aquí hay una presión popular internacional, a ver cuánto dura este señor. Imaginaos a ver qué va a pasar si se echan a la calle millones de catalanes. A ver qué va a pasar con Rajoy. En cambio, Maduro ha aguantado. ¿Sabéis sobre todo por qué? Porque la oposición es peor que Maduro. Y eso es absolutamente incuestionable. Yo he dicho muchas veces, escribí un artículo que se llama 11 tesis sobre Venezuela, que decía, Maduro no es Chávez y Maduro no es Allende, pero los que le dieron el golpe a Allende son los mismos que le quieren dar el golpe a Maduro. Y ese es el argumento para mí central. Eso significa que tengo una foto de Maduro en el cabecero de mi cama y digo todas las noches Nicolás, 4 esquinitas tiene mi cama, Nicolás Maduro que me la guarda. Pues no. Pero lo que no tolero es la mentira intrínseca de que abracemos a los saudíes, que le cortan la cabeza a muchachos adolescentes de la primavera árabe, que azotan a mujeres. No tolero los abrazos a la monarquía marroquí que persigue aquí en España a los disidentes, a los familiares de los disidentes allí. No tolero la sumisión a China y que después digamos que es que Venezuela es la quintaesencia normales. No tolero esa hipocresía. Y hemos pagado un precio, ¿eh? La gente cree que somos chavistas furibundos y que... Pero yo creo que también por honestidad no podemos permitir que hagan lo que hicieron en septiembre del 73 en Chile. Si vais a la hemeroteca, lo que dicen de Maduro y lo decían de Salvador Allende. Idéntico. Dice la hemeroteca. Entonces, necesitamos decir, o sea, es lo que os decía de Cataluña. O sea, yo no soy independentista y me parece una cuerda de sinvergüenzas buena parte del gobierno de Puigdemont. Pero voy a partirme la cara para que tengan derecho a defender la mierda que defiendan. Porque creo en la democracia. Y lo mismo me ocurre con México. Vamos con las 3 últimas preguntas, Juan Carlos. ¿Cómo hacer política? Solo hay 3, ya nos podemos ir como a las 2 de la madrugada. No, que se nos quedan los bocadillos. ¿Cómo hacer política con esta gente sabiendo que el sistema en que estamos, ellos tienen el dinero y el poder?
Nos formulan otra vez: como militante de Podemos hago una pregunta. ¿Qué pintaba la Armada el martes pasado en el Centro Cultural Paco Raval, armados hasta los dientes con perros policía, diciendo que querían familiarizarse con los barrios? Y por último, esta es que te indican que quieren hacerte un regalo, Juan Carlos. Quieren que contestes a una pregunta que no te hayan formulado nunca. Y seas tú mismo el que la formule. Sí. Desde que estáis empoderados sois insoportables. Hay una trampa del poder y es hacernos creer que no se pueden cambiar las cosas. Cuando te han convencido de eso, te han derrotado. Por eso me gusta mucho, repito esa frase, ¿no?, que leí una vez creo que era en Buenos Aires: no sabía que era imposible, fue y lo hizo, ¿no? O sea, que a veces construimos nuestro propio verdugo, nuestra propia cárcel en la cabeza, ¿no? Entonces, acabamos de publicar un libro que no os recomiendo, porque es un galimatías del carajo, sobre teoría del Estado, ¿no? Un libro muy especializado, no os lo recomiendo, que es muy difícil, ¿no? Ni mi prólogo os recomiendo. Pero es un libro muy bueno, ¿no? Son 35 años de reflexión sobre teoría del Estado de un profesor muy poderoso, ¿no?, marxista. Y él plantea ahí, contra los mecanicismos, ¿no?, él plantea cómo incluso la clase capitalista en el Estado está llena de contradicciones. Y cómo tú no puedes decir que el Estado... A veces tengo la sensación como que oigo cosas que ya he dicho. Como en Matrix. Se oyen voces. Veo cosas que no os imagináis. Bueno, entonces fijaos, desde la teoría del Estado ese señor plantea que la clase capitalista no es capaz, fijaos, siempre de defender sus intereses, ni siquiera cuando controla el Estado. Es decir que, o sea, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué le pasa al PP? Que está atravesado por muchas contradicciones de fracciones de clase, que decimos en la teoría. Es decir, que no es un todo homogéneo, no es verdad. En Estados Unidos, uno de los problemas grandes que tiene Trump es que si favorece a unos sectores económicos, perjudica a otros. O sea, no creáis que es un todo tan homogéneo, que son tan listos, que nos controlan tanto. No es verdad, ¿no? No queréis quedar. Eso forma parte de un discurso, ¿no?, para que nos quedemos paralizados. El no hay alternativa es lo más traidor que hay para las políticas de cambio. Decía Stiglitz, que sabéis que era un premio Nobel de Economía, pero que le salió raro, ¿no? O sea, igual que Saulo vio una zarza ardiendo que nunca se consumía, se cayó del caballo y de repente entendió. Stiglitz vio continentes ardiendo que nunca se consumían y dijeron: pues mira que si se equivoca el Fondo Monetario Internacional. Se tomó su tiempo, ¿no?, pero al final se dio cuenta de eso. Y Stiglitz, es una idea que repite en sus libros. Él dice que la mayor herramienta del modelo neoliberal es habernos convencido de que no hay alternativa. Es como su principal herramienta, el decir: ya no hay posibilidades de cambio, no lo toques que lo vas a estropear, vas a romper otras cosas. Siempre invitarnos, ¿no?, a la inacción. Y es mentira. Es mentira porque, fijaos, algo que está prácticamente desaparecido de la agenda mediática: Portugal. Solamente aparece cuando hay incendios y dicen: mira que hay incendios, se va a acabar aquello. Pero hay un gobierno, fijaos, donde está el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloque de Izquierda haciendo cosas que aquí no estamos haciendo. Subida de pensiones, reducción de la deuda, dinero para enseñanza y sanidad pública, lucha contra la corrupción. Están haciendo cosas importantes, manteniendo el riesgo país en tasas bajísimas. ¿Y por qué no sabemos nada de Portugal? No vaya a ser que digamos: oye, ¿por qué no hacemos como en Portugal? ¿No? Por tanto, creedme que la principal trampa es pensar que como tienen dinero y poder, ya no se puede hacer nada. Las contradicciones nos permiten... ¿Qué hago yo los viernes en Mañanas 4, gente? Mañana estoy en Mañanas 4 en el sector, me dicen ellos, de mayor audiencia. El de a las 13:45,
termina a las 2:15, que se empieza el telediario. ¿Qué hago yo ahí? Bueno, pues las contradicciones del sistema que hace Pablo en las teles, darles audiencia. Entonces, en esas contradicciones, fijaos, nos colamos y de repente sube el número. ¿Quién iba a plantear hace 10 años que íbamos a ver a una infanta sentada en el banquillo? Que íbamos a ver a millones otra vez reclamando el derecho a decidir como en el 77? ¿Quién iba a decirnos que Gallardón iba a intentar cargarse el derecho al aborto? ¿Y quién iba a decirnos que las mujeres iban a salir otra vez a tumbarlo otra vez al tipo este? Es decir, son cosas que no están escritas, pero que han cambiado la realidad de nuestro país. Yo creo que, y por eso os decía al comienzo que tenemos que estar muy alertas, yo creo que están profundamente preocupados. ¿Sabéis por qué? Porque muchos de ellos van a terminar en la cárcel. Entonces, tampoco es raro que estén defendiéndose como gato panza arriba, porque es que van a terminar en la cárcel. Muchos. Muchos. Y saben que con nosotros no va a haber mucho acuerdo. Nosotros no vamos a malmeter a los jueces, vamos a dejar que hagan su trabajo. Pero es que han robado mucho. Han robado mucho. Entonces, ¿qué hacen? Pues eso, dicen, oye, si caemos, entonces están ahí. A ver, de vez en cuando algunos lo dejan caer y dice, hablo, entonces la ropan otra vez. Son los vaivenes de Bárcenas, ¿no? Si me dejáis caer, hablo, entonces suelto una pildorita. Entonces van a ponerse muy duros. ¿Sabéis qué pasa? Que si se pusieran muy duros, tenemos muchísimos jueces con nosotros, muchísimos fiscales con nosotros, muchísimos policías con nosotros, muchísimos guardias civiles con nosotros, muchísimos militares con nosotros. Tenemos hasta un GEMA. Hasta un GEMA tenemos con nosotros. Por tanto, en el peor de los casos, no van a poder repetir barbaridades de otros momentos históricos. Y aparte, Europa no lo iba a permitir. Es bastante probable que se les tuerza desde Europa lo que están haciendo en Cataluña, ¿eh? Porque es que hay cosas que las puede hacer Polonia, pero no las puede hacer uno de los países grandes de la Unión Europea. Y por tanto, no descartéis que más temprano que tarde haya llamaditas de atención desde Europa diciendo, cuidadito, cuidadito. Y por tanto, aunque veamos en los barrios que pretenden hacer maniobras de distracción, yo ahí no estaría muy preocupado porque no hay posibilidad de ningún tipo. Y una pregunta que nunca me han hecho. La gente cree que yo soy listo. Y la gente cuando me intenta identificar dicen, es muy listo. Y yo sabéis por lo que peleo y lo que me siento, no me siento listo, me siento buena gente. Porque he entendido que cuanto más das, más recibes. Porque he entendido, fijaos, que la gente realmente inteligente que conozco es gente generosa. Y porque he entendido, fijaos, que de las 3 grandes banderas de la Revolución Francesa, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, la más nuestra es la de la fraternidad. Porque es sentirnos iguales frente a alguien, sea un padre, un rey, un confesor, que nos quiere de alguna manera someter. Y la fraternidad es ese aire de la izquierda que hoy es una cosa mucho más etérea, mucho más abierta, pero que si se caracteriza por algo es porque no nos da lo mismo la suerte de los demás. Así que la pregunta que nunca me han hecho ¿es verdad que usted se siente más bueno que listo? Y la respuesta sería, sí, me siento más bueno que listo y es lo que